Hola, ¿qué tal? Buen día, hermanas, hermanos. Nos volvemos a encontrar en esta mañana por este medio. No nos podemos reunir en la iglesia, sería el día que celebramos la reunión familiar allí en la iglesia en Tortuguitas, pero sí nos reunimos alrededor de la palabra de Dios y buscamos su consejo en esta mañana, su enseñanza, en un breve pensamiento, en unos versículos en el libro de los Salmos, en el capítulo 90, versículo 1 y versículo 2. Dice la Escritura: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Este salmo es una oración de Moisés. Todos sabemos y conocemos de la vida de Moisés. Él escribió esta oración en plena certidumbre de fe, porque él era un hombre de fe, un siervo, un gran siervo de Dios, que ejercitaba la fe de una manera maravillosa. Y la cosa que él nos dice, que vamos a mirar en esta mañana, él había depositado su fe en Dios de tal manera que él podía decir: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Él encontraba el refugio en todos los órdenes de su vida en Dios. Dios era el lugar en donde él se sentía seguro, se sentía acompañado, se sentía cuidado. Él se sentía a salvo en Dios. Por eso él decía: Dios es mi refugio. Y la segunda cosa que dice, que Dios es el soberano de todas las cosas. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Moisés reconocía a Dios como el soberano de su vida, como el soberano de todas las cosas. Y esa es una enseñanza para nuestras vidas. Nosotros sabemos, aquellos que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, aquellos que formamos parte de la Iglesia de Cristo, que Él es nuestro refugio. Dice la Escritura: nuestras vidas están escondidas en Cristo. Y Cristo es la roca en la cual nosotros nos sentimos seguros. Pero también nosotros debemos reconocer y reconocemos que Dios es el soberano de todas las cosas en nuestra vida. Nosotros estamos en sus manos, dependemos de Él. Debemos hacer su voluntad, debemos creer en su voluntad, debemos estar seguros en sus manos. Pero ¿cómo ejercitar estas cosas? Decíamos que Moisés es un hombre de fe. Dice allí la Escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo 1, algo que Moisés ejercitaba cada día de su vida. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Moisés esperaba en Dios. Moisés estaba convencido, tenía la convicción de que Dios le iba a mostrar grandes cosas en su vida. Y esperaba, confiado en lo que Dios le decía en su palabra. Hermanos, nosotros también debemos confiar plenamente, debemos tener la certeza, debemos tener la convicción que cuando nosotros depositamos nuestra fe en Dios, Dios obra de manera maravillosa en cada una de nuestras vidas. Aunque a veces no comprendemos en su totalidad la obra que Dios hace en nosotros, sabemos que su voluntad siempre es propicia para sus hijos. Siempre el Señor obra de manera gloriosa, de manera de bendecir cada una de nuestras vidas. Solo resta que nosotros hagamos como hacía Moisés, ponernos en sus manos, creerle a Dios, depositar nuestra fe enteramente en Él. Dice el Señor Jesús hablando acerca de la fe, que dice que es como un pequeño grano de mostaza. Pero cuando nosotros nos apropiamos de ese pequeño grano en nuestras vidas y creemos realmente en lo que Dios puede hacer y puede obrar, dice que puede crecer mucho en cada uno de nosotros. Y fíjense de qué manera Moisés un día utilizó esa fe. Dice allí mismo en el capítulo 11 y en el versículo 27 allí de Hebreos, dice la Escritura que por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No solamente Moisés
tenía fe y creía en la palabra de Dios, sino que cuando llegaba el momento, la practicaba en su vida. Y era un momento muy difícil para Moisés. Era un momento muy difícil el cual él estaba viviendo allí en aquel pueblo de Egipto donde eran oprimidos él y todo el pueblo de Israel. Sin embargo, el día que Dios les dijo que debían dejarlo, él lo dejó y no tuvo miedo a lo que el rey y el faraón le podía hacer, porque dice se sostuvo como viendo al invisible. Y yo pensaba en estos tiempos, hermanos y hermanas, difíciles que se nos hacen también para nosotros, para el pueblo de Dios, porque no estamos fuera de todo el contexto que nos rodea. Son tiempos difíciles, tiempos que yo no recuerdo haber vivido algo similar. Son tiempos totalmente diferentes a los que quizás hayamos vivido en los años que tenemos. Pero también podemos hacer como hizo Moisés. Podemos dejarlo atrás si el Señor lo permite, si el Señor así lo quiere. Y podemos sostenernos como viendo al invisible. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos también la seguridad de que podemos mirarlo a Cristo. Podemos sostenernos mirándolo a Cristo. Dice la Escritura en el libro de Colosenses, escribiendo el apóstol Pablo, que Él es la imagen del Dios invisible. Sostengámonos puesta la mirada en Cristo Jesús. También, como decíamos al principio, hay voces que se escuchan y se levantan por todos lados. Hoy es el día de escuchar la voz de Dios. Hoy y cada día de nuestras vidas es el momento de escuchar la voz de Dios. Decía el Señor Jesús escribiendo allí en el libro de Mateo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese es el llamado de Dios en esta mañana. Esa es la voz de Dios que nos habla a nuestros corazones. Así como el Señor les hablaba a aquellos que también estaban necesitados en ese tiempo. Nos habla a cada uno de nosotros, que hoy estamos necesitados de Él, que cada día necesitamos de Él. Él nos dice, venid a mí todos, para nosotros también, hermanos, porque nosotros también podemos tener ansiedades, porque nosotros también podemos tener miedos, porque nosotros también podemos tener incertidumbre, porque nosotros también a veces podemos pasar por tristezas. El Señor nos dice en esta mañana, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero también quisiera que este llamado podría llegar a alguna persona que todavía no tiene a Cristo en su corazón. Alguien que todavía no lo ha aceptado como su único y suficiente Salvador. En esta mañana el llamado de Dios es para vos también. Es para usted también. El Señor te dice, venid a mí, todos, sin distinción, sin importar tu condición. El Señor te llama y te dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él es el único que te puede dar refugio. Es el único que te puede dar solaz. Es el único que te puede dar salvación. Es el único que te puede dar seguridad. Que realmente en esta mañana puedas aceptar y reconocer a Cristo como el Salvador de tu vida. ¿Cómo lo haces? Arrepintiéndote de tus pecados, creyéndole a Dios, así como le creyó Moisés, así como le creí yo un día, así como le creyeron muchos, como nosotros, hermanos y hermanas, aceptando que el Señor es el único que puede redimir, es el único que puede perdonar pecados. Pero también quisiera agregar una petición que hizo Moisés allí en el Salmo 90, que también debería ser algo que nosotros deberíamos pedirle a Dios. Dice en el versículo 12 del Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué hermoso es que podamos pedirle al Señor que nos enseñe a nuestros corazones, que nos enseñe a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. No a contar los números de los días, cuánto falta para terminar la cuarentena, sino a contar aquellas cosas que van sucediendo en nuestras vidas, ese bagaje de cosas que van pasando delante nuestro, que van cargando nuestras vidas, que podamos aprovecharla,
que podamos sacar la sabiduría que la palabra de Dios nos enseña, que podamos sacar la sabiduría para poder agradarle cada día mejor a Dios, para poder agradecerle, para poder alabarle, para poder adorarle, para poder decirle gracias por lo que haces cada día en mi vida. Que realmente en esta mañana seamos sabios, seamos inteligentes y podamos aprovechar esta circunstancia para poder ser mejores hijos de Dios, para poder dar testimonio de Él, para poder contar que Él puede salvar y puede perdonar los pecados. Nuestra confianza está puesta en Él. Decía el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Esa es la realidad de nuestras vidas. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Con esta convicción, con esta esperanza, con esta confianza, debemos caminar en este mundo, en estos días que nos toca vivir. Sabemos y cumplimos con lo que la ley nos pide, de quedarnos en casa, de cuidarnos, de cumplir con todas las cosas estipuladas. Pero también sabemos que nosotros estamos seguros en las manos de Dios. Nosotros le creemos lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios puede hacer en cada una de nuestras vidas. Hermanos y hermanas, tenemos refugio, tenemos confianza. Sabemos que Dios es el soberano de nuestras vidas. Sabemos que Cristo es nuestro Salvador. Sabemos que en sus manos estamos seguros. Alabemos a Dios. Agradezcámosle de corazón. Ejercitemos la fe para transitar cada día de nuestras vidas de la mano de Dios. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Sigamos meditando en su palabra. Sigamos dando testimonio de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, de lo que Cristo puede hacer en la vida de aquellos que lo acepten como único y suficiente Salvador. Que Dios les bendiga.